Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con algo que se conoce como eventos independientes, la parte más fundamental, y el teorema de Bayes. Para ello se parte de la probabilidad condicional y despejando de esa fórmula que teníamos de la probabilidad condicional se obtiene una fórmula que se conoce como regla de la multiplicación. Se habla de dos eventos de un mismo espacio muestral y en ese caso de los dos eventos se define la probabilidad de la intersección como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Acá creo que se debe de sobreentender que ocurre primero A, posteriormente ocurre B. Recordemos el hecho que la simbología de esta segunda expresión que nos aparece aquí, permítanme ando. Esto que tenemos acá, esta, es la probabilidad de B si ya ocurrió A. Entonces, este tipo de fórmula se suele utilizar cuando un evento ocurre primero, y de la forma como está la definición acá, ocurre primero A y después ocurre B. Entonces, básicamente lo encontramos como la probabilidad de A, la probabilidad del primero. Cuando me refiero al primero y segundo, que voy a mencionar posteriormente, hago referencia al evento que ocurrió primero y después al evento que ocurre en segundo orden, ¿no? La probabilidad del primero por la probabilidad del segundo si ocurrió el primero. Recordemos que la pleca la definíamos o la leíamos, perdón, como dado o como sí, un sí condicional. La fórmula esta se encuentra fácilmente de la siguiente manera. Esta era la definición que teníamos de la probabilidad de B dado A o la probabilidad de B si ya ocurrió A, y básicamente el término que está abajo dividiendo, que es la probabilidad de A, el que ya conocemos, el que ya pasó, pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad, quedándonos precisamente la fórmula que mencionábamos previamente, ¿no? La probabilidad de la intersección de dos eventos es la probabilidad del evento que ocurrió primero por la probabilidad del evento que ocurrió en segundo lugar si ya ocurrió el primer evento, ¿verdad? Y se suele utilizar cuando ya se conoce un evento que ya sucedió, ¿verdad? Ilustramos con un ejemplo. Aquí en el ejemplo, cuando estaba viéndolo hace poquito, vi un error, ya se los comento cuál es, ¿no? En el evento, en el problema, perdón, se habla de un experimento donde se tienen 8 juguetes en un recipiente. De hecho, 8 juguetes, se nos dice que son idénticos todos, excepto por el color. O sea, 2 son de color rojo y 6 son verdes. Se pide a un niño que escoja, saque 2 juguetes y lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que los 2 juguetes sean rojos, ¿no? Los 2 juguetes sean rojos, ¿verdad? Y los eventos, aquí es donde cometí el error, bueno, ya lo anoté justo ahorita para corregirlo, que aquí tengo la primera bola de roja, la segunda bola de roja, y acá lo que menciona son juguetes. Entonces, lo correcto sería acá, el primer juguete de color rojo, el que saca primero, y el segundo juguete es de color rojo, ¿verdad? Ese es el error que tengo acá, espero no confundirlos después con eso. O colocar acá que hay 8 bolas de color rojo y 2 de color rojo y 6 de color verde, ¿verdad? Como nos están pidiendo la probabilidad de que los dos sean de color rojos, podríamos escoger que el primero sea de color rojo y el segundo también sea de color rojo, ¿verdad? Ambos, o sea, el primero de color rojo, el segundo de color rojo, ¿verdad? Y sería la probabilidad del primero, justo lo que mencionábamos de color rojo, y la probabilidad del segundo si el primero fue de color rojo. Esto nos garantizaría que los dos sean de ese color. Normalmente cuando se hace algo primero y algo posteriormente, no sé si recuerdan que mencionábamos que un gráfico que nos ayudaba para eso eran los diagramas de árbol. Entonces, igual acá podemos construir un diagrama de árbol, más o menos de la siguiente manera. Lo explico los pasos en cada uno de las ramas que se tienen ahí. Se nos dice que hay 8 juguetes y de esos 8 juguetes, 2 son de color rojo y 6 son de color verde. O sea, estamos aquí, estamos acá. Ahí tenemos la urna, 2 son rojos, 6 son verdes. Bueno, la primera selección
que realizamos es posible que sea de color rojo o en su defecto de color verde. Repito, que la primera sea de color rojo y que la segunda, o bien de color verde. Si la primera es de color rojo, la probabilidad, no sé si estamos de acuerdo, que sería 2 sobre 8. Son 2 de color rojo sobre el total, que son 8 juguetes. Si consideramos juguetes que tenemos acá, entonces la probabilidad de que sea roja, el primero es 2 sobre 8. Y quedándonos el recipiente o la urna de esta manera. Como ya sacamos un rojo, nos quedaría uno de color rojo nada más y los 6 verdes. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Ese primer escenario, ¿verdad? Si la primera bola o juguete, como lo que consideremos, resulta ser de color rojo. Esta sería la probabilidad correspondiente y este es la urna o recipiente que nos quedaría. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí o no? Ok, vuelvo a mencionar. Estamos aquí, estamos acá y vamos a realizar el experimento. El experimento consiste en sacar una bola o juguete. Ahí tengo un error ahí de terminología. Entonces, es posible que la primera bola sea de color rojo. Si la primera bola es de color rojo, su probabilidad, la probabilidad de que eso suceda es 2 sobre 8, porque tenemos 2 de color rojo sobre un total de 8. Esta sería la probabilidad de que la primera sea roja. Y nos quedaría en la urna una de color rojo y 6 de color verde. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Ok. El otro resultado posible es que la primera sea de color verde. Repito, que la primera sea de color verde y entonces su probabilidad, me refiero a que esa sea de color verde, sería 6 entre 8, ¿verdad? Porque son 6 verdes entre el total que es 8. Y la urna nos quedaría así. Las dos rojas se mantienen y como se ha seleccionado o sacado una verde, nos quedarían 5. Esto es el primer escenario. Y la segunda selección o la segunda toma va a depender de la que ocurrió primero. Acá, si la primera fue de color rojo, nos quedaba algo así. De esta urna tenemos dos opciones al sacar la siguiente bola o siguiente juguete, que sea de color rojo o sea de color verde. Si es de color roja, la probabilidad es un séptimo, porque tenemos 1 sobre 7. Y si es de color verde, su probabilidad sería 6 sobre 7. ¿Verdad? Y similar en la parte de abajo, ¿verdad? Si la primera fue de color verde, la urna nos quedaría de esta forma. La probabilidad de que sea roja sería 2 sobre 7, que sea roja, o que sea verde, 5 sobre 7. ¿Verdad? Y los resultados a la larga serían de esta forma, sobreentendiendo que la primera es de color rojo, el segundo de color rojo. El primero de color rojo, el segundo de color verde. El primero de color verde, segundo de color rojo, y acá ambas son verdes. Como nos interesa que las dos sean de color rojo, simbólicamente lo que nos están pidiendo es esto. Lo que nos están pidiendo, repito, simbólicamente es esto de acá, la probabilidad de la intersección. Como no ocurren al mismo tiempo, sino que se saca uno primero y otro después, podemos aplicarlo así. Es como se suele aplicar más comúnmente esto que vamos a conocer como regla de la multiplicación. Sustituyendo las probabilidades, pues la probabilidad de A, que la primera sea de color rojo, es 2 sobre 8, justo lo que tenemos aquí. Aquí no estoy moviendo el mouse. Porque es una multiplicación, la probabilidad de que la segunda sea de color rojo si la primera fue de color rojo. La segunda de color rojo si la primera fue de color rojo, que en este caso es un séptimo. La multiplicación sería la probabilidad. Se suele conocer como regla, repito, de la multiplicación. ¿Sí? Esta es una fórmula que se suele utilizar cuando se quiere probabilidad de una intersección, pero hay un evento que ocurre primero que el otro.
Básicamente se encuentra como la probabilidad del primero por la probabilidad de el segundo resultado que nos interesa si ocurrió el primero. Una probabilidad condicional, ¿verdad? Una probabilidad condicional. Muy importante, sobre todo, cuando el caso que mencionábamos nos iba a interesar, de lo que vamos a conocer como eventos independientes. Se suele decir que dos eventos son independientes si uno no tiene nada que ver con el otro. En matemáticas utilizamos bastante, me refiero allá en 112, cuando hablaban de función, y igual a f de x. Y es una función de x. Y depende de x. Pues en el caso de los eventos, se suele hablar más de eventos independientes. Y la idea de que sean independientes es que un evento no tiene nada que ver con otro. Y en forma de probabilidad es si se cumple esta condición. En forma de probabilidad, si se cumple esta condición. Generalmente la condición no es tan visible, quizás de visualizarla, pero sí nos lleva a una fórmula que nos va a permitir determinar si los eventos son o no independientes. Más o menos así. Se sabe que justo la formulita que acabamos de ver ahorita, que la probabilidad de la intersección es esto. La probabilidad de la intersección es esto de acá. En eventos independientes se debe de cumplir lo que mencionábamos antes. Entonces, en vez de sustituir, de escribir esta probabilidad, en vez de escribir esta probabilidad, escribimos su equivalente, la probabilidad de B. Y a lo que se llega es a la expresión que tenemos en verde. Es a la expresión que tenemos en verde. Esa expresión que tenemos en verde, me refiero a esta de acá, es la que nos va a permitir determinar si los eventos son independientes o no. Básicamente es que la probabilidad de la intersección es la probabilidad del primer evento por la probabilidad del segundo evento. Pero esto se cumple únicamente en eventos independientes, en eventos en el cual el resultado de un evento no afecta al resultado del otro evento. No afecta el resultado del otro evento. Cuando estaba haciendo la presentación esta, estaba viendo un partido de fútbol. Y esto fue quizás lo que primero que se me vino a la mente. Tendrá que ver algo el campeón de Honduras, de fútbol en Honduras, con el que queda campeón en España. Tendrá que ver nada que ver, ¿verdad? Entonces, esos son tipos de eventos independientes. Estaba viendo un partido de fútbol, fue el primero que me vino a la mente, por eso. Pero hay otro tipo de eventos que podemos considerar. Si lanzamos un dado y una moneda, tendrá que ver el resultado que nos sale en el dado con el resultado que nos sale en la moneda. No. Tampoco, ¿verdad? Entonces, estos tipos de eventos son independientes. Y aquí, entre comillas, uso el término entre comillas, entra aquello, espero que sea entendible, del sentido común, ¿verdad? Porque algunas veces no se nos va a decir son independientes. Pero quizás el sentido común nos lo indique. ¿Verdad? Nos lo indique. Una forma de poder determinar si los eventos son independientes es ver si ocurren en tiempos diferentes, ¿verdad? Si ocurren en tiempos diferentes. Y como mencionábamos, la idea, la idea es verificar esto. La idea es verificar esto para ver si son independientes o no. Ilustremos con un ejemplo. Ilustremos con un ejemplo. Este fue un problema de examen. Me gusta mucho resolver en clase sobre todo problemas de examen para que tengamos una idea de cómo son los problemas y no aquello de que el problema de la clase fue fácil y del examen fue difícil. Entonces, casi todos los problemas son problemas de exámenes. Se nos menciona acá que en un hospital hay 60 nacimientos en una semana. De esa cantidad de los 60, 35 se nos dice que son varones. De estos 35 varones, 21 tienen el pelo negro. Además, se nos dice
que se ha observado que de las niñas, o sea, hay 60 nacimientos, obviamente algunos son varones, otras son niñas, de las niñas 10 no tienen el pelo negro. Y basándose en esta información, nos preguntan o nos formulan que razonemos si existe dependencia o no. Bueno, básicamente, si se dice dependencia, damos a entender que uno depende del otro. Cuando se dice independiente es que no, uno no depende del otro. Entonces, básicamente acá lo que nos están diciendo es determinar si es dependiente o no. Si no depende, es que es independiente. Como ya casi nos menciona la palabra dependiente acá, una forma de poder verificar si son dependientes es con esta fórmula, la que el producto de la intersección es, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, ¿verdad? El producto de las probabilidades. Con la información se puede formar un diagrama, una tabla de contingencias, ¿Qué se nos dice aquí? Que hay 60 nacimientos en total. Entonces, por acá, no sé si estamos de acuerdo, por acá iría el 60. Donde tengo la manito, ya ubico después los números. Se nos dice, de estos 35 son varones. Entonces, son varones, son niños, independientemente del color del pelo. Por acá tendríamos el 35. Y de estos, o sea, de esos 35, 21 tienen el pelo negro. No sé si ubicamos así en ese orden la información que se nos da. En muchos casos, ¿verdad? Se suele utilizar diagramas o tablas de contingencia. Se nos dice, en un total se han producido 60 nacimientos. Acá tendríamos el 60. De ellos, 31 son varones. De los varones, el total de varones son 35, y de esos 35, 21 tienen el pelo negro. Se nos informa también que se ha observado que de ellos, que de las niñas, 10 no tienen el pelo negro. Esa es la información que se nos da. Entonces, de ahí hay que armar sí o sí o determinar la información que nos hace falta en la tabla. Pero antes de continuar, no sé si estamos de acuerdo que esa es la información que se nos da. Sí, Ok, sí. aquí algo que se me olvidó de mencionarles. Ese fue un problema de examen, pero ahí en el examen hacía la sugerencia de hacer la tabla de contingencia, ¿verdad? Eso se lo quité acá. Bueno, creo que fácil de ver, espero que sea fácil. Me voy primero con este de acá. Aquí, ¿cuánto habría? Donde tengo la manito. 14. 14, ¿verdad? 14, ¿verdad? Ok, los tengo posteriormente, pero los van a aparecer juntos. Aquí, ¿cuánto habrían? Bueno, lo voy colocando así uno a uno y después los sacamos acá. Decían que acá tendría que haber 14, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto tendría que haber? Bueno, muevo esto. ¿Cuánto tendría que haber? Aquí. 25. 25. Sí, porque la suma debe de darnos 60. Entonces acá tendríamos de tener 25. Vemos que poquito a poco ya se va completando. Si aquí hay 25, acá donde estoy colocando la mano, ¿cuánto tendría que haber? 15. 15. No, ven que no es complicado, es ver si sumamos o restamos. Creo que con esto ya tenemos casi armada la tabla. Acá tendríamos, se me perdió acá, se me ha perdido el texto. ¿Cuánto tendríamos aquí? 36. Ok, 36. Y finalmente, en este, 24. 24. notamos, lo vemos, no es nada complicado, ¿verdad? Solo es cerciorarnos de los números. Y obviamente tiene que cumplirse eso sí, que la suma acá sea 35, vemos que sí se da, acá sea 25, que la suma acá sea 60. Si sumamos también en columnas o en renglones, también se cumple. Son estos. Lo que pasa es que tengo color diferente. Voy a quitar lo que tenía previamente acá. Esos son los valores, justo lo que encontraron ustedes. ¿Verdad? Ok.
A la pregunta que nos formulan, en la pregunta que nos formulan, si depende o no, básicamente nos están diciendo, ¿es dependiente o independiente? Los eventos, el color de pelo y del género. Si son independientes, la prueba que se tiene es para independencia. La prueba que se tiene es para independencia. Y esa prueba era la que mencionábamos previamente, que la probabilidad de la intersección debe de ser la multiplicación de las probabilidades o el producto de las probabilidades. Esto para cualquier evento A y B. Entonces podemos considerar dos eventos. Uno del género, el que tengo escrito acá es de que sea niño y que tenga el pelo negro. Obviamente tendríamos que considerar un evento, permítanme, un evento para determinar independencia de aquí, uno de estos y uno de estos, ¿verdad? He tomado en el caso particular de ilustrar uno de acá, que sea varón, con uno del pelo negro, porque nos están preguntando si tener el pelo de color negro, bueno, básicamente aquí creo que no sería tanto, sino solamente uno, me estoy fijando en el enunciado porque nos dice el pelo negro, ¿no? Depende o no del género, ¿no? Si tomamos estos dos, la prueba de independencia es esta. Entonces, que la probabilidad de la intersección debe de ser igual al producto de las probabilidades. Si se cumple esto, son independientes. Es decir, un evento no tiene nada que ver con el otro evento. Muy utilizado en estadística, sobre todo para analizar varias variables, porque aquí estamos analizando un variable, color de pelo, una variable, género o sexo, otra variable, ¿no? ¿Qué necesitamos encontrar? El producto, bueno, la probabilidad de la intersección. La probabilidad de B, fue el evento que consideran para el género, la probabilidad de N, que tenga el color de pelo negro, y verificar si esto se cumple. Verificar si esto se cumple. La probabilidad son estas. Entonces veamos realmente si son estas, si están de acuerdo conmigo, perdón, que son estas de acá. De manera inicial, la probabilidad de la intersección. Si colocamos intersección, literalmente diríamos la probabilidad de que sean varones y, recordemos, la intersección es un y, tenga pelo de color negro, que resultan ser 21. Oh, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Justo donde se crucen acá, resultan ser 21. Y eso, como es probabilidad, lo dividimos entre el total. En total es 60. El total es 60. ¿Estamos de acuerdo? Este tipo de probabilidad, que es varón y tiene el pelo de color negro. 21 sobre 60. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Lo que queremos ver es si son independientes o no. Y lo que existe es una prueba de independencia. Esa prueba de independencia, de manera general, de los eventos A y B, es esta, de cualquier par de eventos. Fórmula, ¿verdad? Muchas veces hay que cambiar alguna letra para poder hacer uso de esa fórmula. Bueno, ya calculamos esto, lo de este lado de la igualdad. Calculemos los otros dos términos. La probabilidad de que sea varón, 35 sobre 60. ¿De acuerdo con esto? El total de varones sobre el total de niños o de nacidos que han habido en el hospital. Porque si menciono niños, no puedo, pareciese que excluyera a las niñas. El total de varones o la cantidad de varones sobre el total de nacimientos que ocurrieron en el hospital. 35 sobre 60. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y el último, el que tenga pelo de color negro. Pelo de color negro, lo tengo acá. Entonces, es todo esto. 36. Sí. ¿Verdad?
Ok, ¿qué se debe de cumplir? Esto de acá. Se debe de cumplir que la probabilidad de la intersección debe de ser igual a la probabilidad de un evento por la probabilidad del otro evento. Se cumple esa igualdad. Bueno, acá hay que calcular los valores a ambos lados de la igualdad. Obviamente sale mucho más fácil calcular el valor decimal o simplificar. Se cumple esa igualdad. Como mencionaba, quizás la forma más fácil de poderlo determinar es dividir acá y efectuar toda esta operación y verificar si los resultados son iguales. Una sugerencia. Si van a hacer la división, yo les sugiero que usen todos los decimales que dé la calculadora y no dos decimales con dos decimales porque les va a salir diferentes. O sea, me refiero quizás al primer lado, 21 sobre 60, ¿cuánto nos da? Tiene que ser un 0, por ser probabilidad. ¿Cuánto da ese 21 sobre 60? 0.35. 0.35. Ok. ¿Y el otro lado de la igualdad? Y como les mencionaba, les sugiero que al menos para esto consideren la mayor cantidad de decimales. Si es posible, todos los decimales. También Lix 0.35. 0.35. Sí, Da lo mismo, ¿verdad? sí, Aquí es donde les decía que si quizás, bueno, lo voy a hacer acá. Si dividimos, permítame, tengo bueno, hasta calculadora, voy a decir mi teléfono acá. Si dividimos punto 35, perdón, 35 entre 60, nos das 0.583333, ¿verdad? Sí. Pero si consideramos solo dos decimales, y aquí es donde quiero mencionarles algo, si consideramos solo dos decimales, es decir, solo 0.58, lo voy a colocar acá. Ese es el resultado de dividir 35 entre 60, considerando solo dos decimales. Y eso lo multiplicamos por 36 entre 60. Te voy a dividir 36 sobre 60. 36 entre 60. Bueno, aquí no hay mucho, 0.6. Ni por cerca, 0.6. Una O y una coma. Y si nosotros multiplicamos esto, el 0.6 por el 0.58, nos da 0.348. Pero como solo consideramos dos decimales acá, entonces por eso no nos da el valor 0.35. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo al hacer esta comparación de independencia, considerar la mayor cantidad de decimales posibles, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo. sí. Ok. Como son iguales, los eventos son dependientes o independientes. Porque no solo es de dar el número, sino que la consulta que nos están haciendo es si son dependientes o no, si son dependientes o independientes. La prueba que existe es una prueba para eventos independientes, esta de acá. Para eventos independientes, esta de acá. Si son independientes, se debe de cumplir esta condición. Entonces, formulo la pregunta ahora. Más o menos en ese sentido, ¿se cumple esta condición de que sean iguales? Me decían que sí. Como se cumple la condición, los eventos van a ser, buscando acá, como se cumple la condición, los eventos van a ser independientes. Si se cumple la condición, los eventos son independientes. ¿Se cumple la condición acá de nuevo la pregunta? Sí, ¿verdad? Por eso Sí. sí, gracias, como interrogación acá, ver si se cumple o no. Como sí se cumple, los eventos son independientes. Como sí se cumple, los eventos son independientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Sí. Veamos un ejemplo diferente. Okay, voy a borrar lo de acá. Un ejemplo diferente.
Se nos dice que en una población, este también es un ejemplo, un problema de examen. Aquí quiero hacer una observación porque esto fue del periodo pasado y hubo problemas acá. Antes de ver el problema, mira, acá dice 0.92 punto, pero este es punto, es un punto decimal y este es un punto terminal de oración, o sea, un punto de un signo de puntuación terminal. Entonces pareciera 0. Fue un lío eso acá del punto y punto. Eso sí, ahorita que lo estaba recordando. Bien, este es un problema de examen. Se nos dice acá que en una población se tiene una ambulancia y un camión de bomberos, que operan en forma independiente. Aunque acá dice que es de forma independiente, creo que no es tan necesaria la información. Se nos informa además, o se nos dice además que la probabilidad de que la ambulancia esté disponible cuando se requiera, cuando se le llame, es 0.92. En tanto que el carro de bomberos esté disponible es 0.90. Y tenemos dos preguntas. La primera es la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que ambos? La probabilidad de que ambos, si nos dicen ambos, hacen referencia a que la ambulancia esté disponible, usando el término disponible, que cuando se le llame, llegue, y similar con lo de los bomberos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Nos enfocamos en el primer inciso, posteriormente vemos el segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos estén disponibles cuando se les necesita? Como dice ambos, podríamos traducirlo quizás así: ¿cuál es la probabilidad de que la ambulancia esté disponible y el camión de bomberos esté disponible? Este ambos nos indica una intersección, ¿verdad? Recordemos el hecho, hay que definir variables, Bueno, acá casi queda medio alfabético: la ambulancia con A y el camión de bomberos con B. En ese primer inciso, como bien decíamos, nos están pidiendo una intersección. ¿Estamos de acuerdo? Nos están pidiendo una intersección. Ahora bien, en el enunciado se nos dice que la ambulancia y el camión de bomberos operan en forma independiente. O sea, básicamente, si un carro está bueno, si la ambulancia está buena, no tiene nada que ver si el camión de bomberos está bueno o está malo. Entonces, aquí entra aquello de un poquitito de sentido común para determinar realmente si la independencia se presenta o no. Ok, son independientes. Como son independientes, ¿qué se debe de cumplir? Que el producto, que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, porque son independientes. ¿Estamos de acuerdo? Porque son independientes. Acá se nos dice que los eventos son independientes. Ando buscando para subrayar. Acá se nos dice que los eventos son independientes. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Repito, esta probabilidad, esta fórmula es aplicable únicamente si los eventos son independientes. Si los eventos son dependientes, esto no se cumple, ¿verdad? Esto se presenta únicamente con eventos independientes. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Me remito al examen. Aquí no hubo ningún problema. Aquí la mayoría, en un alto porcentaje, lo tuvo bueno. Ahora, la segunda pregunta, la del inciso, ese fue el del acabose. Ese fue el que los mató, usando el término estudiantil. Si una persona tiene un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que sea socorrida? Simbólicamente o en forma diferente, si una persona tiene un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que llegue la ambulancia, camión de bomberos? ¿Estamos de acuerdo? Hay un accidente.
hay una ambulancia y un camión de bomberos. Entonces, entonces nos piden la probabilidad de que sea socorrida, que sea atendida. Entonces, ¿qué en forma simbólica nos están pidiendo? Y como mencionaba, este fue el problema caótico. No sé si estamos de acuerdo con esto. Hay cierto tipo de preguntas. Miren, uso el término mucho ese de sentido común, pero no sé si será tan correcto o no. ¿Cuándo puede ser, si hay un accidente, cuándo es socorrida la persona? Si llega la ambulancia. ¿Sí o no? Pues si llega los bomberos, pero es posible que lleguen los dos. Que lleguen los dos. Entonces, llega la ambulancia, el camión de bomberos o llegan los dos. Entonces nos están pidiendo una unión. Llega la ambulancia o el camión de bomberos. No sé si lo vemos. Este es de esos grandes, pequeñísimos peros al momento del examen. En problema, bueno, al menos en este problema ese fue uno de esos que, repito, resultó ser complicado, que la gran mayoría lo tuvo malo. No sé si estamos de acuerdo que eso es lo que nos están solicitando acá. En forma simbólica, que conste. Sí, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? O sea, porque básicamente cuando vamos a hacer uso de fórmulas, tenemos que colocarlo en forma simbólica, en esa forma simbólica. Ahora bien, la probabilidad de la unión, hay una fórmula, era esta de acá. Aquí es donde vuelvo, que debemos de tener las fórmulas a mano, las fórmulas a mano. A medida que vayamos estudiando, pues vamos viendo cuáles son las fórmulas que vamos a ir empleando. Miramos, clases atrás, que la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero, probabilidad de la unión, más probabilidad del segundo, menos probabilidad de la intersección. Menos probabilidad de la intersección. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, entre comillas, probabilidad de A, de que llegue la ambulancia, 0.92. Más probabilidad de B, el carro de los bomberos, 0.90. Menos la probabilidad de la intersección. No se nos da ahí arriba, pero es precisamente lo que se nos estaba pidiendo en el inciso A. Entonces, no sé si estamos de acuerdo con lo que tenemos aquí. La probabilidad de A más la probabilidad de B, de que llegue el carro de la ambulancia, el que lleguen los bomberos, menos la probabilidad de que lleguen los dos. Una fórmula que vimos para la probabilidad de la unión. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Bien. No sé si recuerdan los diagramas de árbol. Diagramas de árbol decíamos que era un tipo de diagrama que lo utilizábamos cuando en el experimento se hacía por procesos. ¿Verdad? En el experimento se hacía por procesos. Imaginémonos que vamos a hacer un experimento en varios pasos. En varios pasos. Imaginémonos que estamos aquí. Hay dos posibles resultados. Pero esos dos posibles resultados me voy a enfocar en uno de esos resultados nada más. En uno. Obviamente, si ese resultado que me voy a enfocar puede pasar o no puede pasar. El no, recordemos que es complemento. Estamos aquí. Realizamos el primer proceso, el primer paso. Es posible que salga A, pero es posible que no salga A. Cuando digo que es posible, es diferente a decir probabilidad. La probabilidad mide la posibilidad. ¿Verdad? Mide la posibilidad. Comenzamos el primer proceso, el primer paso del proceso, perdón. Es posible que ocurra A, pero es posible que no ocurra A. Estos son los dos primeros resultados que se nos pueden presentar en el primer proceso, pero nos enfocamos
en un resultado que nos va a interesar. Con ejemplos lo vemos quizás mejor, que nos va a interesar. Hay un segundo paso. Este sería que ocurra B si ocurrió primero A. Recordemos que esto de acá ocurre primero, ¿verdad? Esto de acá ocurre primero. Permítame, voy a colocar algo acá. Esto ocurre primero. Esto ocurre primero. Hay dos opciones. A o que no ocurra A. Nos enfocamos más en que ocurra A. Hay un segundo paso. En este segundo paso se tienen, ando buscando unos colores un poco diferentes, permítanme, estos posibles resultados. Estos posibles resultados. Estos resultados que tenemos aquí, van a depender si ocurrió A. Este es el segundo paso, pero estos resultados de este segundo paso se dan si ocurrió primero A. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Y es posible que se den este par de resultados, este otro par de resultados, pero si no ocurrió A. Si no ocurrió A. Voy a borrar los rectángulos, hay mucho cuestión aquí. Estos, si en el primero de los pasos ocurrió A. Los de abajo, los resultados posibles, si en el primero de los pasos no ocurrió A. Recordemos que el complemento indica no. Que el complemento indica no. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo con esto. Bueno. Sí. Vamos a referirnos a una fórmula que se conoce como probabilidad total o de la partición, donde es todo este relajo que está acá abajo, lo que está en rojo. Pero eso que está en rojo, precisamente vamos a tratar de explicarlo con el gráfico que tenemos arriba. Se habla de dos eventos, un evento A, un evento B. El evento A es un posible resultado del primer paso. Recordemos, este de acá es el primer paso. Y el evento B es un posible resultado del segundo paso. No sé si lo logran ver. B es un resultado posible del segundo de los pasos que se suelen realizar. Entonces, básicamente, este tipo de probabilidad, lo que nos encuentra es la probabilidad del segundo resultado, del segundo paso que se ha realizado. Sucede que este paso que se ha realizado depende del primero. ¿Verdad? Ok, voy a colocar dos términos acá. Pero aquí una vez, acá esta flechita. Este de acá y este de acá, donde estoy colocando esas estrellitas. Donde coloco esas estrellitas, tenemos el resultado del segundo de los pasos, B. Y la probabilidad va a ser, bueno, aquí espero que lo puedas graficar. Permítame, quiero ver en este es cómo se puede graficar con este. No. Ok, el primero de los pasos es este. Lo voy a ilustrar con este y con este. Ok, el primero de los pasos es este. Este de acá. Bueno, acá y acá. El primero de los pasos, ese que coloqué con ese color ahí medio raro, es este de acá. Este que estoy moviendo, es que ocurre A. Este que estoy moviendo acá es que ocurre A. Este que voy a mover ahora es que ocurra B. Pero ocurre B si ya ocurrió A primero. Porque recordemos que este de acá ocurrió primero. No sé si lo distinguimos. Voy a borrar estos dibujitos, ¿verdad? Entonces, pero me voy a ver si logro hacer algo mejor. Con este, a ver. Este me gusta más. Ocurre A. Ocurre A. Este es que ocurre A y este segundo es B si ocurrió A. Esa probabilidad es esta parte de aquí. Espérenme que
Aquí sí me equivoqué, es esta parte de acá abajo. Me vuelvo a equivocar, qué crueldad. Es esto. Ok, creo que ahora sí. Es esta parte de acá. Abajo. No sé si lo logran ver. La probabilidad de A. La probabilidad de A, ¿qué es esto? Esta parte de acá, la probabilidad de A. Y esta es la probabilidad de B. O sea, porque hayamos B, sí, ya ocurrió A. Es este primero camino. Pero hay otro segundo camino para llegar hasta B. Entre comillas, si utilizamos el término para llegar hasta B, que es este. No ocurre A. No ocurre A. Y no ocurre A. Pero en este camino de acá tenemos B, si no ocurre A, que resulta ser esta probabilidad. No sé si lo logramos distinguir. Lo que se quiere es la probabilidad del segundo resultado. El segundo resultado tiene dos caminos. Utilizo el término caminos para llegar hasta B. A, y de A ocurre primero A. Y este es el camino para llegar a B. Sí ocurrió primero A. Como decimos, sí ocurrió primero A, es condicional. Por abajo, no ocurre A. Como no ocurre A, hablamos del complemento. Y este que estamos considerando ahora, trayecto, es B, si ya ocurrió, si no ocurrió A primero. No sé si lo distinguimos. Ese tipo de probabilidad se conoce como probabilidad total o de la partición. No sé si estamos de acuerdo. Bueno, nos quedamos acá ya por el tiempo. Vemos un ejemplo. Si no está claro, pues retomamos siempre alguna